la, con- la conferencia panel del día de hoy, 30 de noviembre del año 2022. Buenos días a todos, a todas quienes están incorporándose a esta reunión. El Instituto de Ingenieros de Chile, fundado en 1888, permanentemente desarrolla estudios en comisiones que congregan a grandes exponentes de la ingeniería y de también otras profesiones, según sea el tema de estudio. Así también entrega conferencias dictadas por expertos que vienen a aportar a nuestro saber y permiten avanzar en la solución de problemáticas que afectan al país. Es así como hoy tenemos un panel de expertos que nos ayudarán a comprender los grandes impactos que tienen las falencias en ciberseguridad. Nos darán una visión de las normativas correspondientes y nos permitirán sostener una conversación del más alto nivel para así poder ir construyendo saberes y ojalá ir aportando a las posibles soluciones. Les contaré a continuación quiénes son nuestros participantes en este panel titulado ¿Cómo las falencias de ciberseguridad pueden hacer colapsar el sistema productivo y la infraestructura de Chile? Medidas para abordarlas. Comenzará el panel don Carlos Bustos, quien es gerente regional de ciberseguridad de Sonda, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad ACTI. Es ejecutivo de negocios con amplia experiencia liderando equipos de trabajo multiculturales, multidisciplinarios y multigeneracionales en empresas TIC, posicionadas en mercados de alto crecimiento y orientadas a la transformación digital de las organizaciones. MBA e ingeniero civil con experiencia en la definición y ejecución de estrategias B2B de ventas, marketing, M&A y go-to-market. La contribución clave ha sido ayudar a conceptualizar y comunicar la estrategia de negocio con alta adaptabilidad en su ejecución por oportunidades de mercado. Luego expondrá don Claudio Mallona, abogado de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con distinción LLM, Máster en Leyes, en Derecho, Ciencia y Tecnología, Facultad de Derecho de Stanford. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y exdirector del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de dicha casa de estudio. Tiene una vasta experiencia en asuntos corporativos, societarios y financieros, derecho de las tecnologías, telecomunicaciones, licenciamiento y contratos de desarrollo de software, plataformas tecnológicas, franquicias, protección de datos, cibercrimen y seguridad informática. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile y de International Bar Association, IBA, presidente del Grupo Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, ACTI, vicepresidente de la Comisión de Economía y Productividad Digital de la Cámara Nacional de Comercio, CNC, director suplente de la Alianza sobre Ciberseguridad, director de ISOC Chile, entre otras. Una vez que termine don Claudio Mallona, abrimos la conversación en torno a preguntas que van a ir haciendo los asistentes en el icono preguntas y respuestas. El moderador es don Jorge Jutronich. Es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, consultor internacional en gestión de ciencia, tecnología, innovación y competitividad para gobiernos, empresas y universidades, tanto de su país como de Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay, Panamá, El Salvador y organismos internacionales, BID, UNESCO, PNUD. Consultor en gestión universitaria y educación superior, miembro del Consejo Consultivo Internacional del MESESUB y de las comisiones de evaluación de la CNA de universidades en los procesos de acreditación institucional. Evaluador del Consejo Superior de Educación de Chile de universidades en sus procesos de creación y autonomía. Gestor de empresas y de emprendimientos tecnológicos. Damos inicio entonces a este panel.
en que tras las presentaciones de Carlos Bustos y de Claudio Mallona, Jorge Jutronich actuará como moderador, introduciendo temáticas y planteando las preguntas de los asistentes. Muchísimas gracias y muy bienvenidos los expositores y el moderador por haber aceptado estar hoy en este panel que desde ya promete un grandísimo interés y aporte para la ingeniería y para la sociedad. Muchas gracias. Adelante, don Carlos. Bueno, muchas gracias, Silvana. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros por la invitación en este tema que nos apasiona, digamos. A mí cuando me invitaron a hablar del tema de ciberseguridad, me dijeron, mira, estamos preparando una charla con el Instituto de Ingenieros, ¿no? Pero son ingenieros que hacen cosas de verdad, digamos, no tanto en este mundo virtual que nos movemos. Entonces, preparé esta pequeña presentación, que vamos a hablar de 4 cosas. Vamos a hablar primero que nada del contexto general de lo que está pasando en Chile y el mundo en temas de transformación digital. Después vamos a bajar a temas ya más de Chile y de cómo esto afecta las labores que cumplimos como ingenieros en todo el ámbito, desde las empresas de ingeniería hasta las horas de ingeniería, ¿no es cierto? Todo lo que tiene, bueno, todo lo que se construye, digamos, todo lo que se puede ver, lo que comentábamos un poco antes en la conversación que teníamos, el orgullo que tenemos de nuestra ingeniería, la capacidad de construir edificios en altura en un país sísmico, toda esta resiliencia que tenemos en nuestra infraestructura, ¿no es cierto? Que Chile es un país que viene un sismo que en otras partes se caería todo. Aquí, bueno, dejan de funcionar un par de cosas y a la semana estamos funcionando de nuevo, digamos, que eso es admirable en todo el mundo. Entonces, todas las obras de minería, todas las obras de autopistas, de industria, etcétera, vamos a hablar de algunos ejemplos de eso, y cómo esta transformación digital está afectando eso, y cómo falencias en ciberseguridad pueden hacer que a pesar de que nuestra obra de ingeniería esté perfectamente construida, falle, pero no por un tema físico, sino que por un tema virtual, ¿ya? Y luego empezar a hablar de cómo se resuelve esto, dar matices a conceptos generales de cómo se resuelve esto, cómo desde el punto de vista de la industria hemos abordado este tema, y después ya dar cosas más específicas, o sea, de cuánto deberíamos estar invirtiendo en este tipo de tecnologías de ciberseguridad y protección de ciberseguridad. Entonces, bueno, entremos a esta breve presentación. Lo que está pasando hoy en el mundo es que hoy día tenemos básicamente de los 7, 8 billones de personas en el planeta, hay 5 billones que están conectadas a la red, y además varias veces más dispositivos. Entonces, lo que está pasando ahí es que el valor de esta red, el valor de estos activos digitales, ¿no es cierto?, dejan de ser activos físicos, activos digitales, hace que exista un interés de bandas organizadas y criminales de acceder a estos activos digitales para beneficio económico, ¿ya? Lo cual obviamente aumenta la necesidad de protegerse. Entonces, tenemos todo este sistema interconectado y gente que está interesada en acceder a esta riqueza en forma ilícita y beneficiarse de eso. Entonces, y estos ataques informáticos no solo producen causa directa en pérdidas de, no sé, lucro cesante, robo de dinero, robo de información, sino que también en reputación y quizás, y ahí Claudio va a entrar más en detalle, en posibles multas a los entes reguladores. Cada vez más en el mundo se está viendo eso. Entonces las empresas no tienen ni el tiempo ni los recursos para dedicarle a la solución del problema y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información, ¿ya? Aquí, bueno, una pequeña slide, un estudio de Data Breach, que en el fondo dice que el año 2022 se alcanzó el valor máximo histórico de lo que cuesta un ataque digital, con un costo de
4,4 millones de dólares en promedio por una violación de datos. El caso en Latinoamérica es un poco menor, son 2 millones de dólares en promedio. Y lo otro que habla este estudio es que es muy difícil identificar al atacante, ¿ya? O sea, en promedio, en Latinoamérica se demoran, imagínense, se demoran casi un año en identificar que están siendo atacados y contener una filtración de datos, mientras el resto del mundo son 267, lo cual tampoco es mucho mejor. Y esto en los últimos años se ha visto exacerbado por esta transformación digital acelerada, producto de la pandemia, ¿ya? O sea, todos nos vimos en marzo de hace 2 años, de repente, de un día para otro, encerrados en la casa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria bancaria, ¿qué es lo que pasaba? Los ejecutivos estaban en la casa y los clientes estaban en la casa. Y de alguna forma ellos tenían que seguir vendiendo servicios y tenían que habilitar todos sus sistemas para trabajar en forma remota, tenían que habilitar nuevos servicios, y eso produjo una transformación acelerada en la industria bancaria. En la empresa de servicio de ingeniería, o sea, se tuvo que seguir desarrollando la ingeniería, y habitualmente, claro, existe una oficina de servicio de ingeniería en que va toda la gente, trabaja el tema de los planos y todo lo demás, pero de repente tuvieron que pescar a todo el mundo y mandarlo a la casa. Y algunos de los que están aquí quizás se vieron enfrentados a eso, y tuvieron que partir con su computador, instalarse en la casa, o usar otros métodos tecnológicos para poder seguir desarrollando la ingeniería. Lo mismo en la operación de plantas, etcétera, digamos. Esto afectó a todo, y ese proceso hizo que la transformación digital se acelerara, generara más riqueza, y por lo tanto, como era de esperarse, hubo más intentos de ataque y se desarrollaron más herramientas de ataque para hacerse de estos activos digitales, ¿ya? Ahora, un poco hablando de lo que pasa, de la problemática para ingenieros, digamos. En general hay 2 como grandes temas: la etapa de proyecto, digamos, que hay una empresa de ingeniería, hay una empresa de construcción armando el proyecto, y la parte de operación, donde generalmente lo que está pasando es que cada vez más las redes SCADA se están exponiendo más hacia Internet, y están siendo víctimas de ataque, en general porque hay temas que no están correctamente parchados, si se quiere, ¿ya? Entonces, traje algunos ejemplos de lo que pasa en estos casos, digamos. El primer gran virus informático dirigido a redes SCADA, y algunos de ustedes tienen que haber escuchado eso, fue Stuxnet, ¿ya? Que fue un gusano que se desarrolló para atacar el programa de enriquecimiento uranio que está desarrollando Irán, digamos. Se dice que, o se piensa que fueron los israelíes y los americanos que estaban preocupados por este proceso. Y en esa época, este Stuxnet aprovechó ciertas deficiencias de los sistemas operativos, de los controladores lógicos de estas plantas de uranio, y aceleró las centrifugadoras, y logró desestabilizar esta maquinaria y producir un retraso en el programa nuclear iraní. Ahora, lo interesante de todo este ataque es que lo que hicieron los tipos es dejaron unos pendrives en los comedores, en las partes no seguras de estas plantas, y algunos de los empleados los tomaron, vieron lo que había adentro, y ese fue el vector de ataque. Otro caso muy conocido que pasó hace poco fue el caso de Colonial Pipeline, donde un grupo de hackers atacó un oleoducto de la costa este de Estados Unidos. Los tipos dijeron que no esperaban que el desastre fuera tan grande. A ellos solamente querían cobrar un rescate de 10, 15 millones de dólares, ese era su negocio, pero lamentablemente el virus se expandió, digamos, y cortó todo el sistema de suministro de la costa este. Tuvo que salir el presidente de Estados Unidos a declarar un estado de emergencia el 9 de mayo del 2021,
¿ah? Y fue brutal, digamos. Entonces, el impacto real, físico, a una instalación fue muy grande. Y el último, quizás, el último caso, quizás a mencionar, que fue interesante, fue el ataque de un grupo de hackers también a Costa Rica, que fue en abril de este año, y básicamente detuvieron el funcionamiento de Costa Rica. Fueron atacando al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio del Trabajo. En algún momento detuvieron el pago a todos los profesores de Costa Rica, entonces tuvieron ahí al sistema educacional en ciernes. Entonces, tuvieron que declarar un estado de emergencia nacional desde el 8 de mayo de este año, y bueno, ahí se han ido recuperando, pero básicamente afectó gravemente a su infraestructura, atacaron el servicio de aduanas, pararon todas las importaciones, las exportaciones. Entonces, afectó grandemente a todo el gobierno de Costa Rica. Ahora, un tema interesante, y empezamos a entrar a algunas de las cosas que podemos hacer para protegernos. Hicieron un post-mortem en Costa Rica, y descubrieron que de 250 instituciones que analizaron, 180 de ellas no tenían un encargado de ciberseguridad. Y ese para mí es un tema interesante. Yo creo que lo primero que hay que hacer es nombrar a alguien responsable de esto, aunque no sepa de ciberseguridad. Mucha de la gente que estamos en este rubro, venimos de otros rubros y nos vamos incorporando al rubro de la ciberseguridad, y en el proceso uno va aprendiendo. Entonces, tiene que haber un responsable encargado de la ciberseguridad, y bueno, el gobierno de Costa Rica lo descubrió de mala forma. Obviamente hay un montón de cosas más que tienen que ir haciendo, pero eso fue uno de los hallazgos principales. Bueno, y yendo a otros temas, en carretera, los famosos avisos en carretera, esto es relativamente sano, digamos. Colocar algo en un aviso de carretera es algo relativamente sano, pero se ve que la infraestructura está expuesta, y hay algunos analistas, como Gartner, que piensan que de aquí al 2025 muchos actores de amenaza habrán convertido en armas los entornos de tecnología operativa, ¿ya? Y van a poder cobrar víctimas humanas con éxito. O sea, de aquí al 2025 por lo menos vamos a escuchar de una noticia en que alguien perdió la vida porque se tomaron algún sistema de operación, de red operacional. ¿Ya? Puede ser un hospital, por ejemplo, que tomen, entren un equipo y desconecten a una persona que está conectada, u otro. ¿Ya? Pero por lo menos alguien va a estar en alto riesgo de que eso ocurra. Bueno, esto es como el ambiente, el contexto. ¿Cómo encaramos este tipo de problemas en la industria? Básicamente lo que hacemos es basarnos en modelos de madurez. Hay varios modelos de madurez. Está el NIST, que está más orientado a la industria financiera. Está el NERC, por ejemplo, de toda la industria eléctrica. PCI para todo lo que es tarjeta de crédito. Pero básicamente lo que dicen estos modelos es que hay que ir implementando las soluciones en fase. Y yo lo que hice, un poco conversando con amigos que están en el ambiente, viendo cómo están las empresas de ingeniería, cómo están las empresas industriales, estas prácticas tienen 100, 150 controles que hay que preocuparse, pero básicamente, para simplificar un poco y para efectos de esta charla, ¿cuáles son las cosas en las que nos deberíamos fijar? ¿Cuáles son las primeras cosas que nos deberíamos fijar? Y aquí el análisis que se hace es la vista de las empresas de seguros, porque básicamente lo que tenemos que hacer aquí es manejar el riesgo. Y las empresas de seguros son expertas en eso. Entonces, uno, el riesgo lo que puede hacer es lo mitiga, lo asume o lo transfiere. Y las empresas de seguro, cuando uno quiere ir a contratar un seguro ciber, se fijan en estas 8 cosas. ¿Ya? Básicamente, tener un servicio de monitoreo de la infraestructura desde el punto de vista de seguridad, que son estos famosos servicios SOC. Gestionar a los usuarios con privilegios.
tener claro qué es lo que estamos protegiendo, cuáles son nuestros activos, nuestro hardware y software que tenemos en nuestra organización. Gestionar correctamente las identidades de las personas, ¿ya? Tener algún sistema de control de nuestras estaciones de trabajo, tener algún tipo de antivirus, un antimalware, lo que se llama un EDR en sistemas avanzados. Gestionar dobles factores de autenticación, ¿ya? Tener esta doble clave. ¿Ah? En las cosas personales que usamos, de repente habilitamos la doble clave, por ejemplo, en nuestro Gmail, ¿ya? En nuestro WhatsApp. ¿Ya? Eso, pero llevado a la empresa. Entrenar a nuestra gente, capacitar a nuestra gente en los problemas de ciberseguridad y tener un buen procedimiento de backup. ¿Ya? Entonces, un poco vimos el contexto. Estas son las cosas foco, estas son las 8 cosas foco que si no las tenemos deberíamos preocuparnos de tener. Estas son las primeras cosas que debemos tener. Obviamente hay empresas que están muy por sobre esto, están mucho más avanzados, pero si estamos iniciando nuestro proceso de ciberseguridad, 1, nombrar a un responsable, 2, fijarse en estos 8 temas. Y finalmente la pregunta que siempre se hace uno es cuánto debería estar invirtiendo en esto, porque uno no puede sobreinvertir, ¿ya? La inversión tiene que estar en función del negocio. Entonces, les traje también algunos datos, ¿ya? Que después podemos quizás compartir, digamos, de por industria cuánto se gasta en ciberseguridad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la industria de la construcción, $197 por empleado. Es un número para Estados Unidos, entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿cuántos empleados tengo? Más o menos debería estar gastando esto, digamos. ¿Ah? En la parte industrial, manufactura industrial, 236 por empleado, visto desde el punto de vista de empleado. Visto desde el punto de vista de cuánto de mi ingreso se debería gastar en ciberseguridad, aquí está, por ejemplo, el tema de banca y finanzas, que son los que más gastan. Dicen, oye, deberías gastar $4 por cada $1.000 de ingreso. ¿Ah? En las utilities, ¿no es cierto? Servicios de agua, electricidad, etcétera, $2 por cada $1.000 de ingreso. Entonces, un poco con esto uno va viendo dónde debería estar ubicado, digamos, a una empresa de servicios profesionales, una empresa de ingeniería, por ejemplo, que tenga, no sé, 400, 500 empleados. Son $400 por empleado. Entonces uno más o menos tiene una idea de cuánto tiene que ser la inversión. Bueno, eso, muy brevemente quería presentarles estos datos y darles un poco el contexto. Y ahí, Jorge, imagino que pasamos a Claudio, digamos, para la siguiente parte de la presentación. Sí, muchas gracias, Carlos. Y ahora, bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al Instituto. Feliz de poder compartir con ustedes. Déjame ver. Ahí estoy compartiendo. Y ahí tendría que se tendría que estar viendo mi presentación en este momento. Sí, se está viendo bien. Está viendo bien. Ya. Y porque me ha pasado que muevo los slides y la pongo en un modo que no... Y ahí se mueve el slide y todo, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Mira, me gustaría traer buenas noticias, pero no traigo buenas noticias. ¿Ok? Todo tiempo pasado fue mejor, está clarísimo. En materia de delitos informáticos lo que viene es horrible. No porque las máquinas delinquen, porque los que delinquen son los seres humanos, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero a medida que haya más tráfico, que haya más tecnología, que nosotros estemos más tecnologizados, más dependientes, ¿no es cierto?, software, hardware, redes, conectividad, van a haber más delitos informáticos. Eso es un hecho. Creer que esto va a pasar no tiene ningún sentido. Las máquinas las hacen los seres humanos, y como las máquinas las hacen los seres humanos, ¿no es cierto?, son falibles, y se pueden, obviamente uno puede entrar a cualquier tipo de red, puede cometer cualquier delito, y un problema que se empieza a dar en el área jurídica es, bueno, yo soy responsable de algo que no puedo controlar. Por ejemplo, cuando una institución bancaria sufre un phishing, y estamos hablando distinto de la ley de tarjetas de crédito, pero cuando una entidad bancaria es objeto de un phishing,
y algunos de sus clientes sufren perjuicios. ¿Tiene responsabilidad la entidad bancaria? ¿Hasta qué punto puede la entidad bancaria, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad de nuestro sistema jurídico supone la negligencia, ¿no es cierto? Dejar de hacer algo. Y en ese momento se es responsable. Pero cuando tú hiciste todo, tú tenías herramientas de world class, como se dice, herramientas de nivel mundial. Y efectivamente tenía un control interno y tenías doble autenticación y todo, y aún así se comete un delito informático que se va a cometer. ¿Cuál es la responsabilidad que hay de por medio? Ahora, es una realidad. O sea, Carlos mencionó lo que está sucediendo en materia de delito informático, cómo una empresa, ¿no es cierto?, tiene que prevenir, cuánto tiene que invertir, cuáles son las tasas de delito. Ahora, yo vengo como abogado a hablar de legislación y de regulaciones. Y acá se vienen múltiples obligaciones, múltiples. Entonces, ya sea que porque una empresa, una persona natural, una empresa estatal, ¿no es cierto?, una entidad sin fines de lucro, una entidad de la sociedad civil, como ingeniero, bueno, yo soy abogado, pero como ingenieros, como abogados, como profesionales, podemos ejercer nuestra profesión desde distintas trincheras, de distintos sectores. O sea, no estamos limitados, ¿no es cierto?, a una empresa privada. Ya sea porque efectivamente quiero prevenir, quiero tener una política de ciberdelincuencia en virtud de que característicamente se trata de disuadir al delincuente, y por eso uno de repente ve en el diario financiero que el Banco Santander, estoy poniendo ejemplo, acaba de invertir $190 millones en protección, en medidas de ciberseguridad. Quizás el objetivo es disuadir y decirle, ¿no es cierto?, al ciberdelincuente: parta por otra institución bancaria y no vaya a la mía porque estoy preparado. Quizás al mismo tiempo se pone en una tentación para que vaya a esa institución. La normativa y la regulación que viene nos va a obligar, queramos o no, a hacernos cargo de este tema. Y viene pesada, y viene lamentablemente, viene súper pesada. Y aquí el llamado a que nos involucremos, porque viene tan pesada que realmente puede alterar nuestro día a día. Voy a adelantar un poquito el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad, que crea una agencia nacional de ciberseguridad. El gobierno, este proyecto fue presentado por el gobierno del presidente Piñera. El presidente Boric quiere seguir adelante con este proyecto y presentó un paquete de modificaciones. Entre ellas, un paquete de modificaciones que incluye que cualquier empresa que tenga infraestructura crítica, que tenga servicios esenciales o no tenga servicios esenciales, cuando sufra un ciberdelito, si afecta materia operativa, debería comunicar a la agencia sobre ciberseguridad. Yo no encuentro, no lo encuentro en ningún sentido, la verdad. Y es un ejemplo de la sobreregulación. Pero voy a mostrar un poquito de slide. Las slides de los abogados suelen ser bastante áridas y no entretenidas como las de Carlos, o dinámicas, ¿no es cierto?, que entran y salen. Lamentablemente nosotros tenemos que hablar de leyes y de regulaciones. ¿Y por qué yo menciono que esto viene pesadito y que hay que darle atención y que no tenemos vuelta que darle? Porque mira, uno ve que la ley de delitos informáticos, que era 1993, se acaba de modificar. Y con la modificación de la ley de delito informático, además de complementarse tanto en los tipos penales como en la parte procedimental, en los tipos penales, imagínense que la Convención sobre el Cibercrimen Mundial, que nosotros mediante esta ley adherimos, el Convenio de Budapest, es del 2001, o entró en vigencia en 2004, y nosotros estamos en el año 22 y lo implementamos finalmente. Crea figuras de fraude informático, el engaño de la máquina, ¿no es cierto?, en materia clásica del tipo penal, del Código Penal, el engaño, el ardid, la puesta en escena se hacía un ser humano, ahora se hace una máquina. Entonces se establece el fraude informático, se establece la falsificación informática, se establece el delito de distribución de virus, se establece el delito de acceso ilícito. Ya no es acceso ilícito como se contemplaba en la ley de 1993, en que era acceder ilícitamente sin autorización, con el objeto de poder hacer la información. No es necesario. Yo basta con que acceda sin autorización al sistema de tratamiento de información con ningún interés. ¿Por qué?
el sistema de tratamiento de información no es distinto a mi casa, no es distinto a la propiedad privada, ¿no es cierto? Ahora, también trae el hacking ético, y aquí yo soy súper crítico con el hacking ético, pero lo trae bien regulado esta nueva ley. Establece que se puede hacer hacking ético, que es el ingreso, ¿no es cierto?, con el objeto de detectar vulnerabilidad de un sistema de tratamiento de información, pero con autorización del titular del sistema de tratamiento. Me cuesta entender las iniciativas que buscan crear un hacking ético en virtud del cual alguien, aunque tenga muy buenas intenciones, sea académico, en que prometa no dar a conocer las vulnerabilidades al mercado hasta que se las dé, ¿no es cierto?, al titular, puede acceder a un sistema de tratamiento de información. No entiendo la dinámica, no existe regulación en ninguna parte del planeta Tierra. ¿Por qué queremos innovar en Chile cuando tenemos los bancos con secretos bancarios? Nosotros como abogados tenemos secretos profesionales, los distintos credos religiosos tienen sitios web y tienen fichas que guardan información, ¿no es cierto?, sobre nuestra persona. Ni hablar los centros asistenciales, los centros médicos, puedo poner 500 ejemplos en que, no, si simplemente voy a ver la chapa, y una vez que logre entrar, no voy a mirar. Bueno, pero eso, ¿quién me garantiza que no vas a mirar? ¿Quién me garantiza que no se va a producir algún evento por el cual algo de información se va a filtrar? Entonces, esta nueva ley de delitos informáticos que trae todas estas figuras penales, además facilita el procedimiento de investigación tanto del Ministerio Público como de las policías. Ahora, lo importante y lo elemental, y aquí ya no estamos hablando de futurología, sino que estamos hablando de una ley que entra en vigencia el 20 de diciembre de este año, el 2022, y hace aplicable la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de los delitos informáticos por colaboradores, por ejemplo, de un empleador. Y esto es muy interesante porque esta ley partió con delito de corrupción, lavado de dinero, ¿no es cierto? Y ha ido incorporando distintos tipos penales de delito por el cual el empleador responde por los actos de los colaboradores cuando esos actos de los colaboradores produzcan un beneficio o utilidad. Esto, el ejemplo clásico que se pone acá, ¿no es cierto?, es, oye, delito informático, una licitación, compra pública, yo ingresé, sin autorización al sistema de tratamiento de la información de la competencia, vi cuál era su precio, fantástico, modifiqué mis precios. Me adjudiqué la licitación. Perfecto. Y después se descubre que se cometió el delito informático. Entonces, si la institución no tenía un modelo de prevención de delito incorporado con una persona que estuviera a cargo aquí, modelo de prevención de delitos, que estuviera a cargo de prevenir estos delitos, de disponer medidas, de hacer charlas, entonces la persona jurídica inclusive puede arriesgar la clausura, la terminación e indemnización de perjuicio. Y este tema no es menor, porque esto lo resume y lo conecto con Carlos cuando dice, oye, lo mínimo es que hay una persona encargada. Bueno, aquí si tú quieres efectivamente limitar, blindar tu responsabilidad, vas a tener que tener un modelo de prevención de delitos que efectivamente se compruebe en materia de charlas, en materia de capacitaciones, cómo conversaste con tu equipo, quién es la persona a cargo, para disminuir tu responsabilidad penal. Y este es el mayor cambio que es brutal y que va a ocurrir ahora. Ahora, junto con eso, cuando uno hace el análisis, ¿no es cierto?, de qué es lo que se viene en normativa, piensen que ya se viene la nueva ley de delito informático, un modelo de prevención de delito. Después tenemos un proyecto de ley de delito económico y responsabilidad de las personas jurídicas, que está avanzando muy rápido, que actualizaría la ley y consideraría los delitos informáticos como delitos económicos cuando han sido cometidos por un sujeto al interior de una empresa o en beneficio de ella, que sigue la misma dinámica. Por otro lado, no podemos dejar de conectar la ley de datos personales. No podemos. Está en segundo trámite constitucional, la Comisión de Constitución crea una Agencia Nacional de Protección de Datos, que nos va a fiscalizar, que va a ser un CERNAC de datos personales. Porque claramente uno tiene que entender que la dinámica de delito informático y datos personales son completamente distintas. En delito informático lo que se sanciona
en el delito de acceso es acceder sin autorización. No tiene relevancia si al otro lado de la cerca o de la reja los datos eran públicos, privados, datos personales o no. Yo dispuse una medida de protección y el que se la salta es el delito. Pero gran parte de la data que circula y que nosotros protegemos es data personal, los datos personales de una persona, que pueden ser datos personales propiamente tales como pueden ser datos sensibles respecto a la integridad física y psíquica de las personas. Y aquí también se van a generar muchas obligaciones. Y acá se van a generar obligaciones transversales, si es pyme, no es pyme, si es un trabajador, dos trabajadores del sector público, va a haber un deber y principio de seguridad, una obligación de comunicar vulnerabilidades a la Agencia de Protección de Datos, filtrado de datos y de disponer medidas de protección. Además de tener también en la ley de datos personales, también viene un modelo de prevención de infracciones, con el objeto de reducir las responsabilidades cuando se produzcan estas filtraciones. Ahora, muchos me imagino que han escuchado hablar del famoso GDPR, del Reglamento General de Datos Personales, en que se ha convertido en estándar de facto, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la realidad y las legislaciones siguen copiando esta normativa. Hoy día, en este proyecto de ley de datos personales, se están discutiendo multas del 2 y el 4% de los ingresos anuales del ejercicio pasado. 2 al 4% por tratamiento de datos personales. Entonces, estamos hablando que se viene una, yo no sé si sobre regulación, pero imagínense todos los cuerpos normativos, y yo sé que puede sonar abrumador. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad, que es un gigante el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad, porque crea una agencia nacional sobre ciberseguridad. O sea, piensen que ya tenemos una agencia nacional, vamos a tener una agencia nacional de datos personales. Además, vamos a tener una agencia nacional de ciberseguridad. Este es un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional en el Senado, con comisiones unidas de defensa y seguridad nacional, que este es un gigante. Y es un gigante porque el gobierno actual, cuando presentó las indicaciones, cambió el enfoque y en vez de hablar de aquellos proveedores que sean clasificados como proveedores de infraestructura crítica, pasó a hablar, ¿no es cierto?, de servicios esenciales y de servicios importantes, con importantes obligaciones, por ejemplo, que se propone un plazo de 3 horas para reportar ciberincidentes de impacto significativo al CECIR nacional. Todo eso supone definiciones. Entonces, como venía el proyecto de ley marco sobre ciberdelincuencia, venía como, señor, usted provee infraestructura crítica, ok, regulado. No infraestructura crítica, no regulado. Pero, con las indicaciones del gobierno de Boric, lo que se busca ahora es ampliar, porque en el fondo del análisis, mira, efectivamente, no sé, estoy hablando en voz alta, pensemos en Gmail. Pensemos en un Gmail, por ejemplo. ¿Cuántas personas de nosotros ocupan Gmail? Porque cuando uno habla de infraestructura crítica, uno habla ya agua, electricidad, el software de control de tráfico aéreo del aeropuerto, el metro, ¿no es cierto? Que cuando se frenaban provocaban ese efecto. Pero ahora está bastante más amplia la regulación y se va a empezar a realizar este proyectos de ley de 70 páginas, 80 páginas que generan obligaciones. Y también traen obligaciones de seguridad, obligaciones de comunicar vulnerabilidades. Ahora, como si esto fuera poco, tenemos, además de la Agencia de Datos Personales que viene, además de la Agencia de Ciberseguridad que viene, tenemos normativas sectoriales. Tenemos a la CMF con normativa sectorial. Para los bancos hay una ventana de 30 minutos para comunicar filtraciones de datos o vulnerabilidades. Tenemos a la Subtel, que viene a regular a la empresa de telecomunicaciones. Y tenemos el CERNAC, porque el CERNAC, recordemos que en el último proyecto de ley de modernización de las normas de consumidor, se le dieron facultades sobre datos personales.
se le dieron facultades. Yo creo que erradamente, como se genera este vacío, que la ley actual sobre datos personales, que de 1999 no trae una agencia, el argumento fue, a ver, cuando yo, titular de datos, sufro una afectación a mis derechos, hoy día tengo que ir a un tribunal, no tengo alternativa. Entonces, se pensó la dinámica de la última actualización de la ley del consumidor y dijo, bueno, ¿no hay un organismo administrativo? No, no hay. Bueno, por mientras le damos la facultad al CERNAC. Ahora ustedes saben que por mientras le doy facultades al CERNAC, es bien relativo, porque la pregunta es si el CERNAC en algún momento va a renunciar a esas facultades. Pero hoy día el CERNAC ya aprobó las cláusulas tipo en que clasifica como abusivas las cláusulas de protección de datos personales en los sitios web cuando se hace comercio electrónico. Todos tenemos un sitio web hoy día. Todos lo tenemos. Ahora, si hacemos comercio electrónico, no hacemos comercio electrónico directo o indirectamente. Pero pensemos que hoy día el CERNAC los puede regular. A ustedes, a nosotros. Entonces, tenemos un fárrago de leyes actuales, de leyes que vienen de una CMF, de un Subtel, de un CERNAC, de una agencia por acá, de una agencia por allá, obligaciones de comunicar, obligaciones de no comunicar. Y de verdad que yo soy bien escéptico en este sentido, de decir, bueno, ¿cómo va a quedar esto? Porque la regulación significa costo. Y tener una persona interna, yo me voy a atrever a decir lo que me voy a atrever a decir, ¿no es cierto? Hay dinámicas distintas que se analizan y se discuten, porque muchas veces se dice, bueno, no, que las grandes empresas quedan reguladas. Y uno va cambiando la vida y uno dice, bueno, que las grandes empresas que manejan grandes bases de datos, cuya vulneración, ¿no es cierto?, en materia de ciberseguridad puede producir una afectación. Pero luego escuché a un gremio que dijo, cuidado, Claudio, porque acá son eslabones. Acá son eslabones en materia de ciberseguridad. Entonces, y el eslabón suele romperse la parte más pequeña. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque normalmente se escuchan voces que dicen, no, a las pymes hay que regularlas de una forma menos gravosa. Pero claro, si hacemos que una pyme tenga menos obligaciones, menos cuidado, en los eslabones de la cadena de ciberseguridad nacional, porque tenemos una política nacional de ciberseguridad en Chile, va a ser donde se va a cortar la cadena seguramente, si bajamos los estándares. Y por otro lado uno dice, bueno, si una pyme, yo no sé si hay una serie muy interesante en Star respecto de una empresa que creó un test, ¿no es cierto?, que con un mero pinchazo se podía saber todas las enfermedades que tenía, si tenía cáncer y todo, que resultó ser un fraude. Pero imaginémonos que no era un fraude. Y que efectivamente una pyme que encontró que con un pinchacito de una gota de sangre puede saber exactamente todas las potenciales, tus genes, lo que va a pasar. Es una pyme. Pero esa información es sensible. Y si esa información no está bien protegida y se vulnera, el daño puede ser gigante. Versus una empresa que está haciendo comercio electrónico y que lo que tiene es tu domicilio, tu nombre, tu edad, ¿no es cierto?, tu número de tarjeta de crédito. De repente hay que analizar este tipo de cuáles son las obligaciones de ciberseguridad. Hoy día, en materia de ciberseguridad, todo tiempo pasado fue mejor. Y el mensaje es que se vienen obligaciones, se vienen costos. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Espero que estas leyes o estas regulaciones se aprueben o empiezo ahora a iniciar una cultura interna en materia de ciberseguridad y protección de datos personales al interior de las instituciones? Hoy día yo puedo decir que las grandes empresas, por decirlo así, si los queremos decir, no están esperando que se apruebe la ley sobre datos personales para actualizar sus datos personales, porque el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea exige que cualquier tratamiento de un miembro, persona natural de la Unión Europea, en cualquier parte del planeta Tierra, requiere que se respete el Reglamento General de Datos Personales. Ahora, obviamente que de ahí a que la Unión Europea puede venir a Chile a sancionar es otro tema,
pero las empresas que están haciendo multinegocios, multipaíses, que quieren, no se van a arriesgar, y empezaron a actualizar su normativa actual. Lo mismo sucede sobre la ciberdelincuencia. Ahora, también, seamos sinceros, como voy con el tiempo, si de repente, Jorge, me estoy pasando, me avisan. Ahora, Ya te has pasado un poco, así ya, que puedes ir concluyendo, voy Claudio. concluyendo, porque me adelanté, así que no se preocupen ni le tengan miedo a las slides que vienen. Ahora, en materia de ciberseguridad, hoy día hay muchos proveedores externos que pueden dar la protección necesaria. No es necesario hacer un desarrollo interno y contratar personal internamente, por lo cual, aquí tengo las conclusiones, por lo cual el llamado es a no esperar. De nuevo, yo le señalé millones de leyes, millones de obligaciones, la recomendación no esperar, los grandes jugadores del mercado no están esperando, y ojo, y con esto concluyo, Jorge, que los grandes jugadores del mercado, por decirlo así, las grandes empresas, el retail, tienen obligación por el Reglamento General de Datos Personales de imponer los mismos estándares a sus proveedores para abajo mediante cláusulas tipo. Entonces, eso va a exigir que nosotros como PYME, que estamos prestando servicio, vamos a tener que cumplir los mismos estándares y tenemos que ir adecuando. Y con eso concluyo mi presentación, Jorge. Muy bien. Muchas gracias, Claudio. Reitero el agradecimiento también a Carlos. En realidad yo lo he escuchado no solamente con atención, sino que con mucho interés, porque han podido concretar en poco tiempo algo que era difícil, ¿no? Cómo decir estos hechos relevantes, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la ingeniería y la transformación de las empresas, en pocas palabras y además en forma tan coherente unos con los otros. Bien, entonces vamos a ver preguntas. Ya tenemos algunas preguntas e invito a los colegas que están participando que continúen haciéndolas a través del chat, por favor. Yo las voy leyendo acá y trasladando a nuestros colegas. Voy a partir la primera pregunta y ustedes verán quién la quiere responder. Dejémoslo abierto porque hay espacio para que sea de uno y otros, ¿no? Esta es de Julio Rapain. Dice, de acuerdo con los últimos incidentes de ciberseguridad en el país y teniendo en cuenta que los frameworks de gestión de los sistemas de gestión de seguridad de información existen hace un tiempo considerable, ¿por qué creen que en nuestro país no hubo adherencia a estos marcos de referencia a tiempo para estar preparado y responder a este tipo de incidentes? Bien, ¿quién quiere? Pueden responder los dos, por supuesto. ¿Quién quiere abrir las respuestas? ¿Carlos o Claudio? ¿Carlos? Sí, vamos, a ver, básicamente ahí un poco, y esto que conversamos también al inicio, todos queremos ir más rápido, ¿ya? Y yo diría que estos, como señalaba, estos frameworks requieren ir madurando, ¿ya? Los temas, requieren ir madurando. Entonces, el proceso, 9 mujeres no tienen un bebé en un mes, digamos, ¿ah? Se necesitan 9 meses para poder concebir. Entonces, es similar aquí, ¿ah? Uno se genera estos modelos y se va de a poco madurando dentro de la organización. Es un proceso de madurez. Y eso parte desde arriba, ¿ya? Tiene que haber un apoyo ejecutivo a este tipo de iniciativas y tiene que haber un encargado, ¿ya? Un encargado que lidere un comité de ciberseguridad dentro de la organización. Entonces, demora, este es un proceso que demora, ¿ah? Y ahí, bueno, hace un par de meses atrás se dio este ataque al Estado Mayor Conjunto, ¿ya? Y recuerdo que estábamos con Daniel Álvarez, que es el coordinador nacional de ciberseguridad, que decía, bueno, pero si al final el ataque fue muy sencillo, ¿ah? Si era cosa de proteger una vulnerabilidad conocida hace años, ¿ah? Entonces uno dice, claro, concuerdo con Julio, ¿por qué? O sea, ¿por qué si están todos estos estándares, estos frameworks de gestión de la ciberseguridad, ¿por qué no se implementan? Bueno, porque demoran, ¿ah? Y son instituciones que tienen gente capaz, que tienen, y son vulnerados, ¿ah? Eso. Muchas gracias, Carlos. ¿Quieres complementar tú, Claudio? Sí, yo por mi lado quiero decir, mira, a ver, yo soy súper patriota, ¿eh? Pero somos chilenos, pues nosotros dejamos todo para el último y mientras no nos obliguen no lo vamos a hacer, pues es súper simple. Tienen que pensar que la política, yo tuve la oportunidad de, a ver,
en Estados Unidos la primera política nacional sobre ciberseguridad, si no me equivoco, no sé si es del 2002. La primera política nacional sobre ciberseguridad. En Chile la primera política nacional sobre ciberseguridad del 2017, 15 años después. O sea, a ver, o sea, que estemos pensando que hoy día simplemente le metemos un virus al software de tráfico aéreo del aeropuerto y se acabó. Le metemos un virus al sistema de control, porque hoy día todo es software, le metemos un virus al sistema de control del metro y se acabó. La electricidad, los transmisores, los generadores, los distribuidores, si todo es software hoy día. Le mete un virus y dejo Chile apagado. Entonces también uno dice, bueno, al final del día, ¿por qué estamos en esta? Bueno, porque dejamos siempre para el último todo. Y mientras no venga alguien y nos salga la ley y nos digan, mira, lo vamos a dejar hasta el último. Ahora, evidentemente en este caso, ese dejar hasta el último ya no es el camino porque genera pérdidas, porque al final del día, si tu institución está suspendida 3 días porque tiene un virus, porque tiene algo, bueno, ya te diste cuenta que no fue muy razonable haberse ahorrado ese par de pesos o ese consultor porque no valía la pena simplemente. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, Sergio Vitar. ¿Qué criterios debieran guiar la definición de una infraestructura crítica? Ahí dijo que Claudio responda. Adelante. Bien, Claudio. No, mira, criterio de definición de infraestructura crítica, lo que pasa es que aquí yo lo que voy a decir es que eso es un término súper vago, y eso está en trabajo, está en un proyecto de ley, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, dónde nos aprieta el zapato. Nosotros, yo trabajo en un estudio jurídico, o sea, yo no tengo infraestructura crítica, y si me quieren que el día de mañana tenga que comunicar una filtración de datos, yo creo que es un error, porque va a generar una cantidad de papeleo, de notificaciones, que va a llegar a un repositorio, y que nadie lo va a ver, a nadie le va a interesar. Ahora, evidentemente, si yo soy Metro, si yo soy Enel, si yo soy una empresa de telecomunicaciones, está clarito que soy infraestructura crítica, está clarito que tengo que iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de preocupación. No tengo ninguna duda. Ahora, obviamente que empiezan a haber zonas grises. Pues, si yo estoy administrando un data center individualmente, ¿es infraestructura crítica o no es infraestructura crítica? Porque existe la nube. Entonces, la verdad que o sea, yo entrar a decir cuándo el criterio resulta muy, muy difícil. Eso se lo dejo a Carlos para que conteste esa pregunta. Interesante. Carlos te hizo el paso a ti y Claudio se lo vuelve a Carlos. No, es que es complicado, porque en el momento que dice esto de infraestructura crítica, entra una serie de regulaciones. Entonces, ¿dónde se pone el límite? Un poquito, eso es. Yo me basaría un poquito más en los estándares internacionales, digamos, que es lo que se está definiendo un poquito como infraestructura crítica afuera y no ir más allá. Claudio mencionaba que de repente tratamos de ser un poco más papistas que el Papa. Y claro, y se ponían, no sé, tú señalabas, Claudio, en tu slide, decía, oye, hay que reportar en 3 horas, mientras que el estándar, no sé, europeo son 72. Entonces, hay que ir viendo, porque todo esto significa al final costo, inversiones y tiempo, y desenfoque. Entonces, es como, es complicado, es gris, es una zona gris. Muy bien, gracias Carlos. Vamos a otra pregunta ahora. Nicolás Betcher. Según la presentación de Carlos, se evidenció que el rubro de educación tenía el 4º lugar que más debería gastar en seguridad. Pregunta, ¿por qué esto no se refleja en Chile? De hecho, el ámbito de educación es uno de los más débiles, señalado en este indicador. Es así, los estudios que mostré son para Estados Unidos, digamos. Sí. Y en Estados Unidos hay mucha preocupación por la privacidad de datos de los niños, digamos. Hay mucha inversión en ciberseguridad en lo que llaman ellos el K-12, de kinder a 4º medio. Que acá no existe tanto esa cultura. Está mucho más disperso. Entonces es un problema de cultura. El otro sector que está subrepresentado en Latinoamérica en general es el sector salud.
en Estados Unidos hay castigos gigantes si se pierde información de salud de las personas. Acá no es tanto. Recuerdo siempre cuando uno empieza a hablar de la famosa joya de la corona, es cuando uno se empieza a poner nervioso. Estaba almorzando con un amigo que era el gerente de administración y finanzas de una clínica acá en Santiago. Y me dice, bueno, Carlos, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo veo este tema de seguridad de información, pero cuéntame un poco de qué se trata eso. Bueno, a ver, básicamente, ¿qué pasa si mañana se publican todos los resultados de los exámenes de laboratorio que tú has hecho durante los últimos 2 años? ¿Ya? ¿Y qué tan seguro estás de que esa información está protegida? Y el almuerzo duró 10 minutos más, digamos. Se levantó y partió a averiguar, digamos. Después estuvo más tranquilo, pero es el tipo de información desde el punto de vista de salud, de educación que tenemos que proteger, que hoy día está muy poco regulado en Latinoamérica en general, no solo en Chile. Entendido. Bien, otra pregunta. Tenemos varias preguntas. Alejandro Mellado dice, sin duda, como señala Claudio, una política de seguridad es importante, pero Carlos señaló 3 casos de ciberataques en que los sistemas operativos afectados son de Microsoft. Por lo general, los sistemas operativos Unix poseen significativamente menos fallos de seguridad. Me parece que son muy pocas las empresas o instituciones que han observado esto y que han migrado todo el core del negocio a sistemas más seguros, generalmente de software libre con Linux. Recuerdo que en el 2017, un ransomware provocó 2 días de cierre de empresas a nivel mundial, y Chile no fue la excepción. No obstante, en Temuco, el grupo de empresas Electrocom, que usa 90% de Linux en su sistema, no se vio afectado. Solo un ejecutivo que usaba Windows tuvo el problema en su computador, pero no afectó las ventas. Pregunta. En el análisis de plataformas operativas seguras, ¿hay un plan de migración a sistemas más seguros y por lo general pueden ser más económicos? Esa me imagino que es una pregunta para mí, digamos. Yo voy a hacer un disclaimer. Yo trabajé en Red Hat y trabajé en Microsoft, así que he estado en los dos lados de la balanza, digamos. Ahora, por desgracia, Alejandro, el problema de ciberseguridad va un poquito más allá de eso, digamos. Microsoft y Red Hat también se han preocupado mucho de ir mejorando cada vez más sus plataformas y haciéndolas más seguras. Sin embargo, sabemos que todos los meses se reportan una serie de vulnerabilidades de día cero que hay que ir parchando. Yo creo que lo principal aquí es tener un buen proceso de parchado y corrección. Y obviamente, como tú dices, tratar de ir a plataformas más seguras que están jardinizadas. Pero en general lo que pasa es que las empresas en general tratan de hacer funcionar las cosas, tratan de operativizar los temas y después se preocupan de la ciberseguridad. Entonces, sí, pero lo principal aquí, más que elegir ciertas plataformas, es estar monitoreando un poco las cosas que yo señalaba, el monitoreo de seguridad, la gestión de eventos. Estar haciendo un monitoreo de las plataformas que uno tiene, tener claro cuáles son las plataformas que uno tiene, y luego ir generando procesos de parchado de estas plataformas, más que la elección de una plataforma u otra. Yo quiero hacer un gran comentario ahí, porque yo no sé cómo está el uso de Linux versus Microsoft. Entonces, yo no sé si de repente uno dice, oye, no, es que Microsoft tiene un montón más de incidentes, pero resulta que Microsoft tiene, no sé, 1.800 millones más de usuarios, no lo sé, ojo con las comparaciones. Ayer estuve en una, no tiene nada que ver, pero estuve en una con el director del CERNAC y se le criticaba que cierta industria salía como la industria que tenía más problemas de materia consumidor, pero resulta que era la industria que tenía, no sé, 3 millones de transacciones a la semana y la industria que le seguía tenía 700.000. Entonces, claro, era evidente que tenía que estar en el número 1, pero no había un análisis proporcional. Entonces yo vería en número de usuarios, hay tantos elementos que hay que considerar para llegar a una conclusión y decir, efectivamente,
Yo no sé quién está en posición para decir esta plataforma es más segura que la otra en todas las situaciones y para todas las instituciones y para todas las industrias, para la bancaria, para la de seguros, para la electricidad, no sé. No sé si es posible llegar a hacer esa... Ya. Gracias, Claudio. Otra pregunta. Juan Carlos Santa Cruz. En bastantes ocasiones me he encontrado con recortes en proyectos en el tópico de ciberseguridad, como por ejemplo en la implementación de IDMZ. ¿Cómo piensan que se puede crear más conciencia sobre la importancia de la seguridad en la red OT? Esto se refiere, me imagino, a las zonas industriales desmilitarizadas, ¿no? Exactamente, Bien. exactamente. Eso es lo que está hablando Juan Carlos. Y ahí, Juan Carlos, en general, ese dolor de los presupuestos es un dolor de todos los gerentes de ciberseguridad. Pero aquí yo diría que lo más importante es hablar en el lenguaje de los negocios, ¿ya? Porque muchas veces se recorta el presupuesto porque a nivel de directorio, porque ya ahora están llegando a ese nivel, no se entiende cuál es la necesidad de hacer esto, ¿ah? Y ahí hay que hablar el lenguaje de riesgo y el lenguaje del negocio, ¿ya? Porque al final el directorio lo que tiene que tener claro es qué riesgo está tomando. Si no los tiene claro, claro, va a recortar presupuesto, ¿ah? Pero si tiene claro cuáles son los riesgos, definitivamente va a hacer las inversiones que se requiera de acuerdo a las necesidades del negocio. Me acuerdo de un amigo que trabajaba para una cadena de malls, ¿ya? Él era el encargado de seguridad, y dijo, mira, quiero invertir $500.000 para comprar un database firewall y proteger la data de nuestros clientes, ¿ah? Y la respuesta del gerente general le dijo, mira, si alguien quiere conseguir la data de nuestros clientes, agarra un papel y un lápiz, se instala en nuestros malls, ve las tiendas que están ahí y consigue la data de nuestros clientes. Entonces yo no voy a hacer una inversión de ese tipo. Lo que quiero decir en el fondo es que hay que asociar esta inversión en ciberseguridad con el negocio propiamente tal y no estar desconectado. Muchas gracias, Carlos. Tenemos varias preguntas más. Yo me voy a tomar la libertad, Presidenta y Carlos, en hacer algunas preguntas, y ustedes, si cuando sienten que se limite, nos dan el límite, ¿no? Bien, Miguel Vargas nos hace dos preguntas. Dice, ¿por qué en el paquete de modificaciones, indicaciones que un ente público o privado afectado por algún ataque o compromiso de seguridad deba informar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, lo ve como una sobreregulación, ¿no? Estás aludiendo a algo que tú planteaste, Claudio, ¿no? La segunda parte, si se produce una explotación de vulnerabilidad, ¿no debería compartirse con las demás instituciones y personas de la nación entera, aún con las más críticas, que esta información de la explotación sea informada lo más rápido y transparente posible? ¿No lo vemos como algo necesario y deseable en el presente? ¿Cierto? Y agrega, los cambios son necesarios, perdón, los cambios son grandes, las exigencias y costes serán también grandes. La necesidad de ciberseguridad está exigiendo estas grandes labores de acuerdo entre todos los actores involucrados. Claudio. Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que, no sé, nosotros somos un estudio jurídico. Sí. Tenemos clientes, personas naturales, 3 deben de ser, y tenemos los nombres de los representantes. Entonces, o sea, que todas las empresas chilenas estén reportando vulneraciones cuando tengan efectos significativos es un incentivo a comunicarlo todo. A todo, porque al final del día, ¿para qué me voy a arriesgar a no haber comunicado algo que después una entidad, una autoridad considere, ¿no es cierto?, que tenía efectos significativos? Entonces acá hay una realidad, o sea, la gran mayoría de las instituciones públicas, privadas, sin fines de lucro, sin fines de lucro, pase lo que pase ahí adentro, no va a afectar la continuidad operativa de Chile. Si estamos hablando de la política nacional de ciberseguridad, de continuidad operativa del país, ¿no es cierto? Entonces van a ser recursos mal gastados, energías puestas en lugares que no corresponden,
No, yo no puedo estar de acuerdo con eso. En algún momento claramente nosotros sabemos quiénes son los que sí, cuando sufran un ciberdelito, van a poner en jaque la continuidad de la ciudad. Ahí se ve la ciudad, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, cuando esto suceda, ¿va a afectar algo a la ciudad? Entonces, si se trata de, y lo digo, si se trata de que salgamos todos a gestionar consultoría de ciberdelincuencia y todo, fantástico, pero yo creo que tienen que haber límites y tienen que haber proporcionalidad. Muy bien. Gracias, Claudio. ¿Puedo Por acotar? supuesto, Carlos. Sí, Sí, Carlos. disculpa. Adelante, Carlos. Es que ahí Miguel tiene un punto y Claudio tiene otro. Y yo creo que hay un punto intermedio, porque en el fondo no podemos imponer grandes costos para estar informando todo a todos. ¿Ah? Pero sí concuerdo con Miguel que tienen que haber formas sistémicas y baratas de informar, cosa de que una vez que se produce un ataque, uno pueda identificar la firma de este ataque rápidamente y levantar las barreras de protección del resto, digamos. Y desde el punto de vista tecnológico se lo hacemos, pero como dice Claudio, no puede ser muy caro, tiene que ser una cosa sistémica y barata, y hay formas de hacer eso, y dentro de la industria estamos, desde el punto de vista tecnológico, implementando ese tipo de soluciones que cubre una parte. ¿Ya? No cubre el todo que hablaba Claudio. Vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a cerrar. Luis León Cárdenas. ¿No aplica entonces el encadenamiento regulatorio hacia los proveedores, data center, estudios de abogados, etcétera? ¿Eso hace alguna alusión a lo que tú planteaste, Claudio? No, esto va a ser analizado caso a caso, porque si yo tengo el control del 80% de los data centers de Chile, evidentemente que va a aplicar los data centers. Por eso yo digo que distingamos, o sea, si yo tengo un data center chiquitito con cierta capacidad, no sé si tiene alguna lógica si ese data center se cae, si va a haber una afectación nacional, ¿no es cierto? Aquí hay que analizar uno a uno. Hay que hacer un análisis caso a caso, no es posible generalizar. Ya. Gracias. Y vamos a hacer la última pregunta. Juan Pablo Fuentes Pino plantea lo siguiente: ¿qué pasa con la protección de datos personales en cuanto a imágenes de video en espacios públicos administrados por las municipalidades? ¿Qué dice la ley? ¿Cuánto tiempo se pueden resguardar eventos? Yo puedo contestar eso. El tema de ¿Sí? imágenes no es solo un tema de las municipalidades, sino que también un tema de los moles, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿La legitimidad o no? Nosotros, hay expectativas de privacidad. Yo siempre digo, yo tengo una expectativa de privacidad desde el baño de mi casa, desde el living de mi casa, desde la puerta de mi casa, desde el pasillo común con el edificio, desde la entrada a una oficina, desde la oficina. O sea, hay expectativa de privacidad. Y claramente acá se aplican principios generales en materia de grabación. Hay fallos de la Corte Suprema respecto a los globos que están grabando, ¿no es cierto? Y cuando el principio de seguridad y efectivamente no afecta la privacidad, y los fallos de la Corte Suprema establecen que hay un plazo de eliminación. Esto de nuevo es área por área, porque si yo voy en materia laboral, en materia de cámaras, hay muchísimos dictámenes que te dicen, ¿no es cierto?, el tiempo que puedes, cómo puedes poner las cámaras, cuánto puedes, que no puedes editarlas, cuánto puedes almacenar, cómo las puedes usar. Es distinto a las imágenes que toma un dron, ¿no es cierto?, por motivo de seguridad, donde hay fallos de la Corte Suprema. Pero está regulado y tiene que estar justificado, y evidentemente cuando esté apuntando a la piscina de tu edificio, esté apuntando a la piscina, ¿no es cierto?, es una infracción a la privacidad. En derecho, a mí un amigo ingeniero, con todo respeto, me decía, sé que ustedes no lo entiendo, porque para nosotros 1 más 1 es 2, y para ustedes 1 más 1 puede ser 3. En derecho hay que ponderar. Y esa ponderación de bienes jurídicos, porque hay un bien jurídico que se llama privacidad y hay un bien jurídico que se llama seguridad. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos a hacer el análisis caso a caso, porque dependiendo de la situación, yo voy a tener que hacer un análisis que hay veces y se está discutiendo hoy día a nivel nacional, para que tengamos seguridad,
quizás vamos a tener que ceder un poquito más de nuestra privacidad a la cual estábamos acostumbrados. Entonces, aquí en derecho no es blanco y negro, Sí. es ponderar. Y esa ponderación, en este caso específico, voy a llegar a esta conclusión, y en este otro caso específico puede ser que llegue a otra conclusión. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Carlos. En realidad tenemos todavía más preguntas. Vemos aquí una de Dante Basigalupo, otras de Sergio Guitar, otras de un par de colegas más. Son todas muy interesantes, pero se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco, les reitero agradecimiento por haber participado, por la claridad tanto de los planteamientos iniciales como de las respuestas que han dado a las preguntas. Y como podemos apreciar, este es un tema no solamente relevante, sino que crítico. Y varias de las voces, tanto de los planteamientos que han hecho nuestros panelistas como de las personas que han hecho consulta, van en esa dirección. Muy bien, pues. Muchas gracias a todos los que han participado y nos veremos en alguna otra oportunidad en estos importantes encuentros que nos organiza el Instituto de Ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Carlos, muchas gracias Claudio y Jorge, y agradecemos que nos hayan dejado nerviosos o aún más nerviosos de lo que estábamos, y eso es importante. No era la idea, Silvana, en todo caso, pero en el buen sentido de que hay que estamos atrasados y es urgente. Hay que ocuparse, ese es Sí, el tema, hay que ocuparse. sí. Eso. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido una instancia, un panel interesantísimo. Así que Gracias. ojalá más adelante lo podamos repetir, quizás con un poquito de mejores noticias. Chao a todos. Ya, Muchas gracias a todos. Buen día a todos. Muy bien, gracias. Chao. Gracias.